Vamos a comenzar esta entrevista con nuestro querido amigo Arranque en la misma forma. ¿Qué tal? Bolívar Enrique San Martín, es precandidato presidencial. Así es. Por favor, adelante, Bolívar. ¿Cómo está, Ramiro? ¿Qué tal? Buenos días. A ver. Un gusto saludarles, un saludo afectuoso desde la capital. Estamos hoy en la ciudad de Quito, pero estamos trasladándonos en pocas horas a la provincia del Carchi, porque también hay que tomar definiciones, no solo a nivel nacional, sino también definiciones a nivel provincial. No, definitivamente, pues ya en estos momentos, desde el instante que el Consejo Nacional Electoral hizo el anuncio de nuevas elecciones, pues se dice popularmente, se comienzan a mover las frutas. Y en este sentido, en una mirada internacional hacia el Ecuador, mejor dicho, señalan algunos que no hay país más democrático que este. En febrero hubo elecciones para autoridades seccionales y pocos meses después nos vamos a presidenciales y de asambleístas. País democrático. Nos ven desde afuera hacia adentro, pero los que estamos acá sabemos que este es un país, qué sé yo, de locos, donde vivimos de sobresalto en sobresaltos convulsionados, pero en todo caso es lo que nos toca. Así que pasamos ya recientemente una elección, nos aproximamos a otra, y en este sentido, y retomo algo de lo que señaló Ramiro Cepeda, ¿por qué no se puede unificar una sola candidatura? A ver, que hayan, digo yo, 3 o 4 proponentes, candidatos, pero vemos que ya hay 12, 14, señalan algunos, qué sé yo. ¿Por qué no es posible cohesionar cuando siempre se ha criticado que en el Ecuador no hay consensos, no hay acuerdos? Y ahí tenemos la cantidad de candidatos que aparecen. Sí, efectivamente, en el Ecuador, lastimosamente, pesan más las ambiciones de varios sectores, incluso varios sectores de poder económicos que son dueños de partidos políticos y que buscan esos espacios para proteger sus intereses. Pesa muy, muy poco el interés por la patria. Un ejemplo de esto es lo que sucedió en la Asamblea Nacional. La muerte cruzada no es el mejor escenario para un país. Si bien es cierto, la Asamblea Nacional no gozaba de la simpatía del pueblo ecuatoriano, pero una muerte cruzada es la evidencia de una frágil democracia, es la evidencia de la falta de trabajo en equipo entre el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, entre el presidente de la República y los asambleístas. Hoy la democracia queda herida. Los procesos electorales distraen el desarrollo económico del país, distraen la implementación de políticas públicas, por ejemplo, en seguridad. 2 procesos electorales en menos de 2 años es lo que vamos nosotros a tener. ¿Y qué va a pasar con la economía? Los inversionistas internacionales van a traer sus capitales al Ecuador. Las personas o las empresas que tienen recursos y que son ecuatorianos van a abrir nuevos negocios dentro de nuestro territorio. No olvidemos que las inversiones, que la presencia del sector privado genera trabajo, que es lo que más necesita este país. Necesitamos reactivar la economía, pero con estos procesos electorales de por medio, con la incertidumbre de que quién será el nuevo presidente, con la incertidumbre de que si tendremos una asamblea que dejará o no gobernar, que si trabajará o no en las leyes que el país necesita, ¿qué desarrollo económico esperamos? Esto es un momento delicado para el Ecuador. Este nuevo presidente debe entender, como ustedes lo han dicho, que tiene en sus manos un periodo de transición, que debe curar las heridas de la democracia, que debe curar las heridas de nuestras instituciones, que debe garantizar un traspaso para el periodo 2025 que brinde las condiciones que el Ecuador necesita. Definitivamente estas no son unas elecciones más, ninguna lo ha sido, pero esta es trascendental, porque como usted bien señala, el próximo presidente debe marcar un camino, debe trazar una ruta. Entonces, a mí lo que me preocupa es, y no tiene en estos momentos ninguna culpa, por llamarlo de alguna manera, el Consejo Nacional Electoral, es lo que le toca. Los plazos se acortan, todo se acorta. En este caso, una campaña presidencial de 7 días.
A mí, creo, lo que me preocupa es cómo nos ven desde afuera. Porque si hace un momento usted señaló, sí, los capitales extranjeros, el riesgo país se dispara. Entonces dicen, ¿y ese país de locos? ¿Cómo voy a invertir si en ese país constantemente hay elecciones para prefectos, alcaldes, luego presidentes, asambleístas, a través de la muerte cruzada? A propósito, esa palabra suena hasta... No suena bien en el exterior, ¿eh? Hablan de otras cosas, lo interpretan de otra manera. Pero en todo caso, Ramiro, el tema es, insisto, cómo cohesionamos, cómo podemos nosotros coordinar, cómo podemos llegar a un acuerdo. A ver, más allá de mis contendores, más allá de mis rivales, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo al menos en temas mínimos? Seguridad, el desempleo, bueno, y salud. Esos tres, al menos en esos tres. Ramiro, lo escucho. Sí, y yo comparto que esos tres elementos que usted mencionó son los principales. Yo aumentaría uno más, que sería la lucha contra la corrupción. Nosotros en la comisión, cuando estuvimos desarrollando la ley de inteligencia, proponíamos un subsistema adicional que se encargaría de hacer inteligencia dentro de las instituciones públicas, inteligencia y contrainteligencia para detectar estos casos de corrupción. Es lo que le sumaría a lo manifestado por usted. Mire, ¿qué deberíamos hacer? Efectivamente, ceder a los intereses personales y pensar en los intereses nacionales. Izquierda Democrática tiene varios cuadros que tienen un protagonismo a nivel nacional y estoy convencido de que estos cuadros no tienen ningún recelo, ningún problema en dejar a un lado algún tipo de aspiración personal y buscar un gran consenso nacional que permita unir a varios sectores. Es la única forma. Las vanidades de ser candidato presidencial, los intereses personales de ser candidato presidencial deben quedar a un lado, deben quedar excluidas para que los partidos que hoy tienen un gran compromiso con el Ecuador puedan sentarse en una mesa de manera urgente, porque los tiempos son cortos, a llegar a acuerdos para respaldar a un solo candidato por las diferentes ideologías, los diferentes sectores ideológicos. Nosotros somos un partido de centro izquierda y evidentemente buscaremos alianzas, buscaremos consensos con partidos que tengan una cercanía, una afinidad en esta misma línea ideológica. Ramiro, buenos días. Gusto de saludarlos. Eduardo Mendoza Paladines. Con esto de criterio, usted está diciendo que su candidatura, Ramiro Narváez, no es algo absoluto, que puede usted ceder. Igual está Dalton Bacigalupo, hay algunos candidatos que pueden llegar a un entendimiento con más fuerza, ¿verdad? Eso es lo que le estoy entendiendo. Evidentemente así tiene que ser. Mire, yo recibí varias llamadas telefónicas de varios dirigentes, integrantes, militantes de Izquierda Democrática, planteando la posibilidad de que podamos participar como precandidatos a la presidencia de la República. He agradecido ese gesto de confianza que han tenido conmigo. Recibí llamadas incluso de otras fuerzas políticas a consultarme si yo sería la carta de ID para este importante proceso electoral. Pero sobre cualquier interés individual, evidentemente debemos pensar en el país. Lo más probable es que Izquierda Democrática promueva esa unidad entre varios sectores políticos. Eso es lo que vamos a plantear de manera personal el día jueves, que tenemos la reunión del CEN, el Consejo Ejecutivo Nacional. Es la única forma. Aquí no hay espacio para vanidades, aquí no hay espacio para intereses personales. El país tiene grandes frentes de trabajo que aquí los mencionaron: salud, educación, seguridad y una lucha frontal a la corrupción, que es el origen de todos estos problemas. Ramiro, solo así vamos a sanar las heridas que tienen nuestras instituciones y que tiene nuestra democracia. Ramiro, la pregunta es, el 24, me dijo Diana Tamaín en una entrevista el viernes, este viernes que pasó, el 24 llama a elecciones y el 25 es el periodo en que los partidos y movimientos políticos tendrán
que hacer su especie de primaria rápida hasta el 30. Es decir, por eso es la elección, por eso es la reunión el día jueves, para hasta el día martes 30 tener algo definido, ¿verdad? Sí, efectivamente, la dirigencia nacional ya ha tenido varios acercamientos con varias fuerzas políticas. Es importante mantener en reserva los resultados de esas conversaciones hasta tomar una definición el día jueves, y luego de esto nosotros ya haremos público un pronunciamiento a los medios de comunicación. Pero aquí lo importante, y me sumo a lo que ustedes han expresado, hay que buscar consensos, hay que buscar alianzas para hacer un solo frente. Y comparto con ustedes, el nuevo presidente debe entender que este es un periodo de transición. El nuevo presidente debe entender que no pueden primar los intereses partidistas, los intereses grupales, los intereses de varios sectores económicos que siempre han buscado el poder, sino que tiene que primar el interés por el ciudadano común y corriente. Mire, la ola de violencia que se ha generado en los últimos días en el Ecuador no tiene precedentes y se ha constituido en noticia internacional. Un país con grandes recursos económicos, un país con grandes recursos turísticos, un país que fue destino de miles y miles de extranjeros para venir a conocer nuestros diferentes sectores, nuestros diferentes territorios. Hoy ni siquiera el turismo interno se ha podido activar porque hay temor de ser asaltado o ser directa o indirectamente víctima de la delincuencia, del enfrentamiento entre las diferentes organizaciones delictivas. Usted fue asambleísta, es ex asambleísta. No, le pregunto, yo sé que usted no tiene nada que ver porque sabemos cómo trabajó, pero ¿no le parece que sus colegas, la mayoría, tienen mucho que ver en la no aprobación de leyes, la demora, andar poniendo el queso de hoja, en lugar de aprobar las leyes que tenían que aprobar, nombre de queso de hoja al bizcocho? Yo sé que usted no, porque usted era el presidente y sé lo que luchó por las leyes y lo he dicho públicamente, pero ¿no le parece que eso en gran responsabilidad tuvo que ver con la mayoría en la asamblea, ex asamblea? Comparto su criterio, pero aquí hay que diferenciar dos temas importantes. La responsabilidad del manejo del país es del presidente de la República. Es él el que maneja las instituciones públicas. Es él el que tiene los recursos económicos. Es él el que tiene que dictar la política pública para que se implementen los planes de desarrollo de nuestro país. La Asamblea Nacional evidentemente cumple un rol complementario al entregar las herramientas legales para que ese trabajo del Ejecutivo se vuelva realidad. Pero comparto el criterio de que si la Asamblea Nacional, en vez de dedicarse a enfrentamientos innecesarios, a agresiones, a insultos, a condecoraciones, muchas de ellas innecesarias, a exhortos y resoluciones sin sentido, a buscar la destitución de diferentes autoridades, si ese tiempo, si esa energía la hubiese dedicado a generar las leyes que el país necesita y a buscar un consenso con el Ejecutivo, la realidad sería diferente. Comparto el criterio de que a la Asamblea Nacional le deben pertenecer asambleístas que estén a la altura de las necesidades del país. Hoy es la oportunidad de depurar a la Asamblea Nacional, de garantizar que vayan personas de bien. Y aquí un tema importante. Por favor. Si los partidos no hacen esa depuración, tiene que hacerla el país. ¿A qué me refiero? Hay un partido político que ya anunció que los mismos asambleístas que fueron parte de esta asamblea, que no trabajó, que se dedicó a los conflictos y al show político, van a ser candidatos. Si el partido, o todos los partidos no hacen un proceso de depuración, que sea el pueblo ecuatoriano quien garantice que no vayan los mismos que obstaculizaron el desarrollo del país. Ramiro Cepeda sigue con su tocayo Ramiro Narváez. Tocayo, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto, estimado Ramiro, un gusto saludarle. Qué buena suerte llamarse Ramiro. Shoot. Oiga, tocayo, la última vez que lo entrevisté estábamos al cierre de las elecciones de las autoridades de la Asamblea Nacional y yo a usted le pregunté una evaluación sobre el presidente Saquicela.
lo cual difiere un tanto de lo que estamos conversando en este momento. Pero si ya se hizo una mayoría tan contundente que alineó a muchos partidos políticos y ante la falta de tiempo, ¿no le parece que sería que se unen igual para enfrentar un proceso electoral así consolidado, ya que estuvieron juntos Izquierda Democrática, Social Cristianos, UNE, se juntaron por el bien de la República, de pongan candidaturas y se junten alrededor de un nombre, que bien podría ser también el presidente Saquicela, ¿no? Mire, yo quiero manifestarle que Izquierda Democrática no se sumó a esa mayoría, en la parte del bloque que estuvimos orgánicos y alineados con el partido. Evidentemente hubo un grupo de Izquierda Democrática que se independizó y que consideró que no tenía que responder a los intereses del partido y por lo tanto a los intereses del pueblo ecuatoriano, para tomar decisiones independientes, para no responderle a nadie. Eso es inaudito. Los asambleístas de un partido tienen que responder a su partido y el partido tiene que responder a los intereses del pueblo ecuatoriano. Yo no fui parte de este grupo que se unió a esta nueva mayoría. Yo no voté por la presidencia de Virgilio Saquicela. Yo había manifestado que, si bien es cierto, Virgilio había dado un espacio de tranquilidad y de trabajo en la asamblea, pero cometió muchas imprecisiones. Yo quiero comentarle, por ejemplo, que una ley tan importante como la seguridad privada, que significaba que los guardias podían jugar un rol de apoyo con la Policía Nacional para prevenir el delito, que se tenía que tratar el último martes que sesionó la Asamblea Nacional, no lo trataron. Teniendo toda la tarde libre, suspendieron la sesión y no permitieron que este punto tan importante, que una ley que la trabajamos durante año y medio con un sinnúmero de sectores, no sea tratada. Entonces, ¿cómo puedo estar de acuerdo con una dirección que paralizó varias leyes, como la ley de gestión de riesgos, una ley para salvar vidas, que está listo el informe para el segundo debate, pero que no fue convocada? Y eso nos pasó en muchas ocasiones. La Asamblea evidentemente le queda debiendo al país. Yo no puedo desconocer la calidad de varios asambleístas, hombres y mujeres, que sí fueron a trabajar, que no se dedicaron al show político. Mire, solo permítanme rápidamente mencionarles cuántas leyes nos quedaron en trámite y que se pudieron viabilizar si la Asamblea hubiese actuado con mayor prolijidad, con mayor eficiencia. La ley de inteligencia y contrainteligencia, la ley de seguridad privada, la ley de gestión de riesgos, la ley de armas, municiones y explosivos, leyes tan importantes como la de control aéreo para monitorear y actuar de manera contundente frente a las narcoavionetas. Todas estas leyes que se estuvieron procesando hoy se quedan obstaculizadas y tienen que esperar 6 meses para ver si hay la voluntad de los nuevos asambleístas de que sean retomadas. Tocayo, lo interrumpo para decirle, no nos queda debiendo la asamblea, nos queda debiendo la clase política, y de esto no se salva nadie, ni ejecutivo, ni legislativo, ni la clase política disfrazada en las cortes, ni en los otros organismos de administración de la cosa pública. Todos nos quedan debiendo y todos le quedan debiendo al Ecuador, porque nadie se pone la camiseta del país y al final del camino terminan pensando en sus mezquinos intereses, o de partido, o de provincia, o de lo que sea. Pero hay que cambiar el criterio ya que tiene la clase política, y por eso es lo que usted bien nos escuchó al inicio de esta entrevista. Hay que pensar diferente, porque si seguimos pensando igual, vamos a tener el mismo resultado. Por favor, concentrémonos en un hombre de consenso que sepa que tiene el tiempo necesario para pacificar al país, para poner orden y para entregar un gobierno a quien elijamos 18 meses después, con un país pacificado. Porque hoy la primera guerra que tenemos, doctor Narváez, es con nosotros mismos, ¿no le parece? Comparto el criterio y por eso Izquierda Democrática está en esa línea. Los renunciamientos a intereses personales se van a poner en evidencia el día jueves y buscaremos la posibilidad de buscar una alianza, un consenso para presentar
un candidato que represente a múltiples sectores y que vaya con esa convicción de fortalecer, porque aquí lo primero que hay que hacer es fortalecer a nuestra democracia que está herida. La muerte cruzada es el resultado de una crisis política, es el resultado de la desconfianza entre el Ejecutivo y el Legislativo, es el resultado del boicot permanente de lado y lado para atacar al uno y al otro. Y eso tiene que cambiar. Lastimosamente, hoy nuestras instituciones están heridas. Y esa será la línea de Izquierda Democrática, buscar un amplio consenso para participar con un candidato a la presidencia que garantice una transición adecuada y que avisore un camino correcto. Y una asamblea que espero no vaya a boicotear el trabajo de este presidente y que se focalice en procesar las leyes que ya están avanzadas y que pueden dar alivio para que las instituciones hagan un mejor trabajo. Tocayo, está en plataforma Javier Segarra, no sé si nuestro compañero desea agregar alguna pregunta adicional. Javier, buenos días. Hola Ramiro, ¿cómo le va? Buenos días, y estimado Ramiro también, buenos días. Así que sí, la pregunta de cajón es cómo logramos fortalecer esta democracia de la cual está herida, estimado Ramiro. Debe haber renunciamientos de los partidos políticos a los intereses grupales. No puede ser posible, y en esto quiero ser absolutamente franco, y es un criterio muy personal. Yo no comparto la muerte cruzada, ni del presidente a la asamblea, ni de la asamblea al presidente. Eso se ha constituido en una herramienta de chantaje. Si el pueblo ecuatoriano escogió un presidente de la República, ese presidente tiene que gobernar los 4 años. Si el pueblo ecuatoriano eligió una asamblea, esa asamblea debe responder a los intereses del pueblo ecuatoriano durante 4 años. Debe haber mecanismos de control para que garanticen que cuando estas autoridades desvían sus objetivos, se los puede encarrilar. Pero esta muerte cruzada que se constituye en un chantaje, hoy genera que nuevamente tengamos un proceso electoral y ustedes lo han manifestado. Eso no permite resolver los grandes problemas del país. Un cambio de asamblea no soluciona el problema. Un cambio de presidente no soluciona el problema. La estabilidad política, jurídica del país es el único mecanismo para solucionar problemas estructurales como la pobreza, como la falta de educación, como la inseguridad. La asamblea ya no está y el país no ha cambiado. Vamos a cambiar de presidente y posiblemente la situación va a seguir igual o peor. Si no establecemos políticas públicas de largo plazo, esto no va a cambiar. La clase política tiene que renunciar a sus intereses personales o intereses grupales. Si ya perdí las elecciones, debo garantizar que el que ganó tenga un espacio para que pueda gobernar adecuadamente, y la oposición tiene que ser propositiva. Yo fui oposición del gobierno de Guillermo Lasso. Yo he cuestionado al presidente Guillermo Lasso, pero permanentemente estuvimos realizando propuestas y dándole herramientas para que él pueda gobernar. La oposición tiene que ser propositiva. No se trata de matarnos, de descabezar al uno y al otro. Por eso, estos mecanismos, como la muerte cruzada, no deberían existir en una democracia de largo plazo. Es bien complicado lograr buscar consensos en una situación política del país en la que cada movimiento o partido quiere alar agua para su molino. Exactamente, eso es lo que tiene que cambiar. Caso contrario, podemos tener procesos electorales de manera permanente y la situación va a ser igual. Por ejemplo, ¿cómo garantizamos eliminar la desnutrición infantil que afecta a las capacidades intelectuales de nuestros niños que a futuro van a ser los profesionales, los agricultores, los artesanos que están produciendo en nuestro país? ¿Cómo estamos garantizando la eliminación de la pobreza para que los jóvenes puedan tener oportunidades de ir a la escuela, al colegio, de aspirar a una carrera técnica, a una carrera profesional? Ahí debemos focalizar. Estas condiciones de una débil estructura son los elementos que permiten que haya violencia, que haya inseguridad, porque las personas que no tienen oportunidades son fácilmente cooptadas por la delincuencia. Hoy los niños sueñan con pertenecer a una banda delictiva y no en ser profesionales y no en ser personas de bien dentro de una sociedad, porque se ha constituido una moda el pertenecer a una organización, a una banda delictiva. En eso piensan nuestros niños. Nuestros jóvenes
han dejado a un lado los libros para ser parte de las organizaciones delictivas. Nuestros niños han dejado de soñar en ser superhéroes y hoy sueñan en ser parte de ser integrantes de estas organizaciones delictivas. Si no trabajamos en la estructura social, el día de mañana podemos meter a todos los delincuentes presos y enseguida se forma una nueva generación de delincuentes porque la estructura social no ha cambiado. Y un último tema que no quiero dejar de mencionar, la corrupción. La corrupción está fuertemente institucionalizada en nuestro país. Aquel que no es corrupto es visto como ingenuo, es visto como una persona que desaprovecha una oportunidad de enriquecerse, es visto como una persona torpe que no aprovecha un determinado cargo para obtener beneficios personales. Eso es lo que está viviendo el país. Y en esos elementos tenemos que trabajar independientemente de quién sea el presidente de la República. El Ecuador como Estado debe enfrentar una lucha contra la corrupción. ¿Qué pasó cuando nosotros exigimos que se genere un proceso de depuración de las instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Eje de Justicia? Estas instituciones no se quisieron sumar y tenemos una claridad de que no se sumaron porque son cómplices de estas organizaciones delictivas. No se sumaron a depurar las instituciones porque se benefician de la corrupción que hay al interior de estas instituciones. Mientras no depuremos a nuestras instituciones, nada va a cambiar. Podemos cambiar de presidente, podemos cambiar de asamblea, pero si no iniciamos como Estado una lucha para eliminar la corrupción y cambiar la estructura social, nada va a cambiar. No, Ramiro, gracias de mi parte. En el panel continúan con la entrevista. Gracias, Javier. Gracias. A mi tocayo, muchas gracias por la entrevista. Gracias, querido Ramiro. Muy amable como siempre, muy gentil, ¿verdad, Ramiro? Así, los Ramiros somos así. Sí. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Sí, señor. Decimos, viste en urbanización